Contraté un detective para seguir a mi esposa, pero terminé descubriendo un secreto sobre mi propia familia. Prepárese para descubrir algo que quizá no quiera saber. Pensé que exageraba. No tenía idea de cuánta razón tenía. Ricardo comenzó a seguir a Sofía durante una semana. Mientras tanto, yo intentaba actuar con normalidad, pero cada vez era más difícil. Dormía poco, comía peor, y cada vez que ella sonreía mirando el celular, sentía un nudo en el estómago. Al octavo día, Ricardo me llamó. Necesitamos hablar. Nos encontramos en una cafetería. Sacó una carpeta llena de fotografías. Respiré profundo antes de abrirla. La primera imagen mostraba a Sofía entrando a un café. En la segunda aparecía hablando con un hombre. En la tercera, el hombre la abrazaba. Sentí que el corazón se me detenía. Le pregunté si había visto un beso. Ricardo negó con la cabeza. No, eso fue lo extraño. Nunca hubo un beso. Nunca hubo muestras de una relación romántica, solo largas conversaciones. Eso me confundió aún más. Entonces me entregó otra fotografía. Cuando vi el rostro del hombre casi dejó caer la carpeta. Era mi hermano mayor, Daniel. No podía creerlo. Mi esposa se reunía en secreto con mi propio hermano. La traición era mucho peor de lo que había imaginado. Recordé todas las reuniones familiares, las barbacoas, las navidades. Ellos siempre parecían llevarse bien, pero jamás sospeché algo así. Lleno de rabia, llamé a Daniel. No respondió. Llamé a Sofía. Tampoco. Esa noche ninguno de los dos apareció. Mi cabeza imaginó lo peor. No dormí. A la mañana siguiente, Daniel llegó a mi casa, solo. Tenía el rostro cansado. Le di un puñetazo antes de dejarlo hablar. Él no respondió, solo dijo, necesitas escuchar toda la verdad. Le grité que no había ninguna explicación posible. Entonces pronunció una frase que me dejó inmóvil. Esto nunca fue por Sofía, fue por papá. Mi padre había muerto hacía 3 años. No entendía qué tenía que ver con todo aquello. Daniel sacó un sobre amarillo bastante viejo. Dentro había documentos, fotografías y una carta escrita por nuestro padre pocos meses antes de morir. La carta comenzaba diciendo, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes y que por fin alguien descubrió el secreto que guardé durante más de 30 años. Seguí leyendo. Cada palabra hacía que mi respiración fuera más lenta. Nuestro padre había tenido otra familia antes de casarse con nuestra madre, una familia que abandonó, una mujer y un hijo. Durante décadas les envió dinero en secreto, sin que nadie lo supiera, ni siquiera mamá. Después de su muerte comenzaron a aparecer problemas legales relacionados con una herencia. Daniel encontró aquellos documentos mientras organizaba las cosas de nuestro padre. No sabía cómo decirme la verdad y necesitaba ayuda. Por eso acudió a Sofía. Ella era abogada. Habían mantenido reuniones secretas para investigar el caso y proteger a nuestra madre antes de contarle todo. Nunca quisieron decirme nada hasta tener pruebas suficientes. Yo escuchaba todo en silencio. Me sentía avergonzado, pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué tanto secreto? Daniel bajó la mirada. Porque el otro hijo de papá quería reclamar la mitad de todo, la casa, las tierras, el negocio familiar, todo. Semanas después conocimos a ese hombre, se llamaba Julián, tenía 50 años, y era idéntico a mi padre cuando era joven. No había forma de negar la realidad. La prueba de ADN confirmó el parentesco. Nuestra familia cambió para siempre. Mi madre quedó devastada. Se sintió traicionada incluso después de la muerte de su esposo. Durante meses hubo discusiones, demandas, audiencias y muchas lágrimas. En medio de todo ese caos entendí algo. Mientras yo estaba convencido de que mi esposa me engañaba, ella estaba intentando proteger a mi familia. Una noche le pedí perdón. Le confesé que había contratado un detective. Esperaba que se enfadara, pero solo me abrazó y me dijo algo que jamás olvidaré.
Cuando aparece la desconfianza, cualquier silencio parece una traición. Pasó casi un año antes de que todo se resolviera. Julián no quería destruirnos, solo quería saber por qué su padre nunca estuvo presente. Terminamos llegando a un acuerdo. Recibió una parte justa de la herencia, y aunque nunca podríamos recuperar el tiempo perdido, al menos dejó de existir el odio. Hoy sigo casado con Sofía, nuestra relación sobrevivió, pero aprendimos una lección que cambió nuestras vidas. Los secretos familiares pueden ser tan peligrosos como una infidelidad, y a veces, cuando crees que estás investigando a la persona equivocada, terminas descubriendo que el verdadero misterio siempre estuvo dentro de tu propia familia. Nunca pensé que llegaría el día en que contrataría a un detective para seguir a mi esposa. Durante 15 años confié en Sofía con los ojos cerrados. Era la mujer con la que había construido una familia, comprado una casa y criado a nuestra hija Emma. Siempre la vi como una persona honesta. Por eso, cuando empezó a comportarse de manera extraña, me negué a creer que pudiera estar engañándome. Todo comenzó una tarde de octubre. Sofía llegó casi 2 horas tarde del trabajo. Traía el cabello desordenado, la ropa arrugada y una expresión que nunca le había visto. Cuando le pregunté dónde había estado, respondió sin siquiera mirarme. Había mucho tráfico. Era una respuesta demasiado rápida, demasiado preparada. Durante las semanas siguientes, las excusas se hicieron frecuentes. Un día era una reunión, otro día una compañera necesitaba ayuda, luego un curso de capacitación, y así poco a poco nuestra rutina comenzó a romperse. Lo que más me preocupaba no eran las horas que pasaba fuera, era la distancia. Dejó de abrazarme, ya no buscaba conversar, dormía dándome la espalda, y sonreía mientras escribía mensajes que nunca me dejaba ver. Una noche sonó su teléfono. Ella estaba bañándose. Miré la pantalla por simple curiosidad. Solo apareció un nombre. Carlos. Nada más. Sin apellido. Sin foto. Solo un nombre. Cuando salió del baño, tomó el celular con tanta rapidez que confirmó todas mis sospechas. Intenté hablar con ella. Le pregunté quién era Carlos. Me respondió que era un compañero nuevo del trabajo, pero algo dentro de mí decía que mentía. No quería convertirme en el típico esposo celoso. Sin embargo, tampoco podía vivir con la duda. Después de varios días pensándolo, tomé una decisión que jamás imaginé tomar. Contraté a un detective privado. Se llamaba Ricardo. Era un hombre de unos 60 años, muy serio, con más de 30 años investigando casos matrimoniales. Cuando le conté mi situación, solo me dijo una frase.